Buenas, mi nombre es Agustín Lombardo, soy especialista en ciberseguridad. Espero que les esté yendo bien hoy en el día de la Ecoparty. La verdad que yo la vengo pasando bastante bien hasta el momento, así que espero que la pasen lindo en esta charla, ¿eh? Bien. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es una introducción al lockpicking clásico, ¿ok? Vamos a hablar todos temas relacionados a candados y cerraduras. No vamos a abordar otras medidas o cerraduras que existen hoy en día en el mercado o en el mundo cotidiano, así que espero que les guste. Bueno, acá tenemos un poquito más de mí, o sea, Agustín Lombardo, todos me conocen como Lombi. Para, si me cruzan en algún lugar, me dicen Lombi y me doy vuelta, o me dicen Agustín y me doy vuelta, no tengo drama. Acá abajo está mi Twitter y mi Instagram, @lombi-98. Logré llegar a tiempo para unificar los nicknames, así que la pasamos joya cuando le pude hacerme todos con el mismo nick, o la mayoría, aunque sea. Bien, bueno, vamos a entrar un poquito más en lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar de los siguientes temas, así como visto medio por arriba. Vamos a hablar sobre los distintos niveles de los candados en cuanto a seguridad, que siempre ustedes se verán y dirán, pero ¿qué candado es bueno? ¿Qué candado me convendría? ¿O por qué comprar este? ¿O por qué comprar el otro? Bueno, hoy vamos a ver los distintos niveles de seguridad, vamos a ver las partes que componen un candado, que es muy importante, de que si ya sabemos los niveles, ¿por qué existen básicamente, no? Después vamos a ver los distintos tipos de perno que existen, ya entrando un poquito más a ahondar en el funcionamiento de las partes de los candados. Vamos a ver los tipos de llaves que existen hoy en día, porque ya una vez que tenemos un funcionamiento, las llaves van a ir medianamente cambiando, pero en líneas generales va a seguir siendo lo mismo. Vamos a ver las distintas cerraduras de las distintas partes de las cerraduras de doble paleta, bien, cómo funcionan, los tipos de ganzúas que existen para este tipo de, para los distintos tipos de pernos, para las distintas cerraduras de pernos, bien, las técnicas y por último vamos a ver los tipos de ganzúa que existen para la cerradura de doble paleta y las técnicas, bien. Espero que estén con ganas de aprender. Bien, en primera instancia vamos a hablar de los distintos niveles de seguridad. Los candados se dividen en 3 niveles de seguridad, básicamente. Tenemos los de seguridad básica, que es el típico candadito que vamos y compramos una libretita en el chino, que lo único que hace es mantenerse cerrado y con una llave lo abrimos o lo cerramos. Después tenemos seguridad alta, que ya es un poquito más allá del nivel de los componentes que tiene adentro, ¿ok? Por último tenemos un candado de seguridad máxima. Seguridad máxima, ¿a qué nos referimos? ¿A que no lo va a poder abrir nadie? No. El candado se va a poder seguir abriendo, lo que varía es los componentes que tienen adentro y en base a eso la dificultad que vamos a tener nosotros para poder realizarle las distintas técnicas de lockpicking que vamos a ver. Bien. A la hora de hacer las técnicas, dependiendo de la dificultad del candado, vamos a necesitar mucha más o menos práctica, ¿ok? Entonces, ¿a qué debemos después la práctica? Y bueno, estuve jugando bastante con candados, aprendí una técnica nueva, hay algo que a mí me gusta decir cuando estamos en el stand de lockpicar, que es los pernos no hay que moverlos por moverlos, sino como que tenemos que sentir cada perno, tenemos que sentir cuando sube, cuando baja y cuando se traba, ¿bien? Ya vamos a hablar un poquito de por qué cuando sube, baja y se traba, ¿bien? Pero en líneas generales es una cuestión más de feeling, ¿ok? De sentir lo que estamos haciendo, ¿bien? Y ahora que ya sabemos medianamente los distintos grados de seguridad que tiene, vamos a ver un poquito de los componentes, ¿ok? Como acá podemos ver, tenemos el arco, que es el encargado de generar propiamente la traba o agarrar el objeto un objeto determinado. Tenemos el cuerpo del candado, bien, que es el encargado de contener todas las piezas. Tenemos las trabas, en este caso particular de este candado, es una traba de doble cierre, bien, que se encarga de trabar el arco del candado contra el cuerpo, ¿ok? Eso es lo que a nosotros nos permite mantener el candado cerrado o abierto, ¿bien? Después tenemos los pernos, los contrapernos y los muelles, ¿bien? Que son los encargados de generar las combinaciones necesarias para que nosotros podamos mantener el sistema seguro, ¿bien? Y esas combinaciones, los pernos tienen distintas alturas
nos permite a nosotros variar las combinaciones dentro de la llave y de esta manera que una llave no pueda abrir todos los candados que hay hasta el momento, ¿no? Si no, ¿de qué serviría tener una llave que abre un candado que pueda abrirlo cualquier llave, ¿no? Bien, después tenemos el rotor, que es el encargado de trabar los pernos y los contrapernos contra el cuerpo del candado. Entonces, de esta manera, al no poder girar, si por ejemplo nosotros le ponemos un destornillador e intentamos de girarlo de una manera o de la otra, no vamos a poder destrabar el candado, ¿bien? Sí o sí vamos a necesitar una llave con la combinación de las distintas alturas de estos pernos y contrapernos para poder abrirlo y hacer lo que nosotros querramos, ¿bien? Por último, tenemos unas placas de protección en la parte trasera del rotor, que lo que se encargan es de no generar desgaste en el cuerpo del candado por cada vez que abrimos y cerramos el candado. ¿Bien? A líneas generales, estos son los componentes de los candados. Hoy en día a veces se le agregan más, a veces se cambian algunos componentes. Por ejemplo, la doble traba se puede cambiar por dos esferas que cumplen la misma función. ¿Ok? A la hora de que si, por ejemplo, nosotros metemos, como técnicas que hemos visto seguramente, en Hack Life, alguna especie de chapa entre el candado y el cuerpo del candado, podríamos llegar a abrirlo sin la necesidad de tener una llave. Bien, al poner otras medidas de seguridad, otros mecanismos dentro del candado, lo que hacemos es poder mitigar el error de diseño que tiene este sistema de seguridad. ¿Bien? Bueno, como ya estábamos hablando de pernos y pines o contrapernos, existen una gran variedad de pernos y contrapernos. Bien, la función de esta es lograr hacer que nosotros, o que en verdad el diseñador del candado logra crear distintas medidas de seguridad para confundir a la persona que le esté realizando el lockpicking a un candado específico. ¿Bien? ¿Y a qué me refiero como confundir? Perfecto. Nosotros tenemos, al tener distinta variedad de pines adentro de los candados, podemos llegar a sentir la sensación de que, mira, este perno yo ya lo trabé, y cuando cuando termino de hacer toda la combinación, realmente no lo trabé. Bien, ¿a qué voy con todo esto? Si la fuerza principal de la seguridad es lograr frustrar al delincuente de poder vulnerar el sistema, ¿bien? Entonces se utilizan diversos mecanismos. Por ejemplo, en una organización vamos a ponerle un firewall, un antivirus, vamos a poner un IDS y distintos dispositivos de seguridad para que un ciberatacante intente entrar a nuestro sistema, pueda, se frustre en el proceso de hacerlo. Los productores de candados dijeron, bueno, si en los sistemas de seguridad se hace eso, vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar de recrear distintos métodos de seguridad para que si un atacante está intentando de hacerle un fuerza bruta a un candado, como con alguna técnica de lockpicking, le cueste y termine abandonando el candado y diciendo, no, es imposible abrir esto, prefiero reventarlo o demás. ¿Bien? Entonces crearon distintos métodos de pines, distintos diseños de pines que se encargan de cumplir funciones relativamente distintas, pero en líneas generales, su función principal es, ok, voy a frustrar al ciberdelincuente, voy a frustrar al delincuente que quiera abrirme el candado. ¿Bien? Acá tienen un par de diseños, tenemos el regular, que fueron como los primeros, después tenemos los splut o carrete, tenemos los cerrados, los splut pero cerrados, bien, empezaron a mezclar técnicas con el fin de decir, bueno, si me logran vulnerar uno, ok, voy a crearle este perno con estas otras dos técnicas y creo un nuevo diseño que va a dificultar la apertura, ¿bien? Ahora, esto con la llave no lo sentimos nosotros, lo sentimos solamente cuando estamos haciendo algún tipo de lockpicking o algún tipo de técnica de apertura de candado sin llave. ¿Bien? Bien, ya medianamente sabemos el sistema de seguridad, sabemos que las llaves lo que tienen que hacer adentro del candado es bajar los pernos, básicamente. Entonces, como podemos ver, si no me equivoco, la anteúltima llave o en la cuarta llave vemos el diseño de
cerradura tradicional, ¿no? Con los pines hacia abajo o hacia arriba, dependiendo cómo lo estemos viendo. Bien. Como dijeron, bueno, pero este sistema es muy común, ya todos conocen las vulnerabilidades, vamos a crear nuevas formas de proteger los sistemas estos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a cambiarle la posición de los pernos. Si ya saben que de esta posición las personas agarran una ganzúa y lo pueden abrir sin ningún problema, vamos a cambiarle la posición y a ver si se le van a ingeniar para volver a abrirlo o incluso no lo van a poder abrir, ¿bien? Entonces crearon los distintos tipos de llave, como podemos ver acá. Tenemos las llaves seriadas, que son las típicas de oficina. Bien, a ver si puedo marcarlo. Creo que con este puedo presentar acá. Bien. Las típicas llaves de un edificio, bien, que tienen el diseño este seriado en su cuerpo donde ingresa el candado. Después tenemos las llaves de tipo cilindro, bien, o llaves seriales también, muy común usadas en las máquinas de gaseosas, por ejemplo, o mismo en las computadoras, en las viejas, ahora ya no vi tanto, pero en las computadoras viejas también tenían distintas llaves seriadas, bien. Las llaves que conocemos hoy en día, que tienen distintas alturas e irregularidades. Bien, tenemos por acá también las llaves de los autos, ¿ok? Esta es un típico diseño de llave de Ford, si no me equivoco. Tenemos las llaves, por ejemplo, en tipo cruz, bien, que son las que se usan más para los cerrojos de seguridad, no sé si ubican. Y por último tenemos cerraduras de doble paleta, bien, llaves de doble paleta, pero esto lo vamos a dejar por un poquito más adelante, bien. Bueno, ya nombramos cerraduras de doble paleta, entonces ahora vamos a ver qué son las cerraduras de doble paleta. Las cerraduras de doble paleta son algo muy autóctono, ¿ok? Argentina es uno de los pocos países que tienen implementado cerraduras de doble paleta, y lejos de lo que parezca que es más sencillo tal vez, porque decimos, pero Argentina tiene esto, y la verdad que es medio loco, no sé por qué en otras partes del mundo usan otros sistemas de seguridad más eficientes que la cerradura de doble paleta, ¿no? Bien, nosotros usamos cerradura de doble paleta porque, aunque no lo parezcan, son muchísimo más seguras, ¿bien? ¿Por qué son más seguras? Bien, acá si podemos ver, vemos que tenemos el pistillo de la manija, ¿bien? Que es el típico que cuando éramos chiquitos jugábamos de tocarlo, 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 ¿viste? Para que entre y para que salga. Éramos bastante infantiles. Tenemos la nuez, que es la encargada de hacerle presión al pistillo para que una vez que pase por el hueco, por la hendidura de la cerradura propiamente dicho, quede trabado y no se abra, ¿bien? Después tenemos el tornillo de guía, que es el encargado de mantener la tensión de todas las placas de combinación dentro de la cerradura. Tenemos las placas de combinación dentro de la cerradura y tenemos algo interesante, que es el pistillo de la llave, ¿bien? Como en el candado nosotros teníamos como de referencia, en verdad, el cilindro y el cuerpo del candado, acá en la cerradura tenemos el pistillo de la cerradura, ¿bien? Que lo que se encarga, el pistillo de la llave, perdón, que lo que se encarga básicamente es de mantener todo el sistema unido y todo el sistema trabado, ¿ok? Podemos ver que acá, en el diseño de las placas, tenemos distintas alturas, ¿bien? Y tenemos un perno central que está enganchado ahí en las placas, ¿bien? Hasta ahí todo normal. ¿Qué pasa? Cuando nosotros introducimos nuestra llave dentro de la cerradura, lo que hacemos es variar las distintas alturas que tenemos en las muescas de nuestras llaves para lograr obtener la combinación necesaria, ¿bien? Similar a como habíamos visto en el candado. Nosotros teníamos el candado, le poníamos una llave, se recreaba una altura de distintos pernos y a raíz de esto se podía abrir un candado. Bien, acá es lo mismo, ¿ok? Nosotros introducimos una llave, las chapas tienen todas una altura particular, cuando la llave recrea esa altura, el hueco ese que habíamos visto acá atrás se alinea con la traba esta y se produce el movimiento de apertura o de cierre de la cerradura, ¿bien? Entonces, ya sabemos medianamente cómo funcionan. Entendemos cómo es el funcionamiento de los componentes. Entonces, ¿qué nos sigue? Y sí, damas y señores, vamos a empezar a ver lo que es el lockpicking, ¿bien? Calculo que muchos acá ya deben haberlo visto, lo que es, si participaron en otras ecoparties, ya deben conocer medianamente la técnica a fuerza bruta, pero la conocen. Así que vamos a ver qué es el lockpicking, hablando un poquito más técnico, ¿bien?
Porque siempre en el vivo solemos dar las explicaciones, pero es un poquito más rústico, un poquito más acelerado. Así que hoy vamos a hablar un poquito más técnico, ¿bien? Entonces, vamos a hablar de lockpicking. Y si hablamos de lockpicking, vamos a hablar de ganzúas. ¿Y qué son las ganzúas? Bueno, las ganzúas son herramientas que nosotros utilizamos, ¿bien? Para recrear las distintas alturas de los pernos, ¿bien? Pernos o placas de combinación. Más adelante vamos a ver por qué, y ustedes me dirán, pero Agustín, ¿qué tiene que ver estas ganzúas con una placa de combinación? O sea, no tiene nada que ver la doble paleta con el candado. Bien, existen también ganzúas para cerraduras de doble paleta, para el que esté empezando en el tema. En principio tenemos distintos tipos de ganzúas, ¿bien? Tenemos las conocidas como Hogue, ¿bien? Que tienen una punta levemente inclinada. A mi gusto son de las mejores para realizar lockpicking a candados normales porque nos dan un más sentido por cada pin que nosotros vayamos subiendo o bajando, ¿bien? Después tenemos las puntas de diamante, grande, chica o media. Es más o menos lo mismo, ¿ok? No hay tanta diferencia. Sí, tal vez permiten mayor movilidad dentro del candado, ¿no? Si yo tengo un candado con un agujero bastante más grande, tal vez me convenga más utilizar una punta de diamante que una Hogue. Bien. Tenemos la punta de diamante inclinada, las bolas de nieve, las ganzúas bolas de nieve se suele utilizar para cerraduras vehiculares, ¿bien? O por ejemplo, ¿vieron los cajones de oficina que tienen los pernos, pero como planos? ¿Bien? No es un perno redondo, son pernos planos, ¿bien? Son distintas placas. Nosotros con la bola de nieve podemos realizar distintos lockpicking, ¿ok? Distintas técnicas de lockpicking dentro de este tipo de cerraduras, ¿bien? Después tenemos las Bogotá, o también conocidas como serpentina, son utilizadas para hacer ataques de fuerza bruta a los candados. El que se utilicen para hacer ataques de fuerza bruta no quiere decir que no se puedan utilizar para otras técnicas, ¿bien? ¿Podemos utilizarlas para otra técnica? Por supuesto, pero generalmente su diseño está orientado al usarlo como fuerza bruta, ¿bien? Ni más ni menos. Bien, tenemos la tipo serrucho y la Jing and Queen, bien, que son todos más o menos movimientos. Bien, acá al costadito podemos ver las mismas ganzúas, solamente que con otros nombres. Fíjense bien, acá tenemos las Bogotá, las Gran Serpiente o la Serpentina, tenemos la Bola de Nieve, la Hawk y demás. Bien, acá tenemos otra. Bien, una serpiente pero con una inclinación más chiquita. Bien, entonces ya vimos las ganzúas, ya vimos cómo funcionan los candados, ya vimos las partes que hacen que el candado funcione, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de técnica. Y para técnica vamos a ver estas dos en particulares. Tenemos la técnica de perno a perno y la técnica de rastrillado, ¿bien? Ya habíamos visto un poquito de los candados, vamos a ver de vuelta el funcionamiento. No está de más aclarar precisamente, pero bueno. El funcionamiento del candado es bastante sencillo. Nosotros tenemos un tambor con distintos pernos transversales dentro del candado, ¿bien? Que lo que hacen es, tienen dos cortes a distintas alturas y estos traban el cilindro contra el cuerpo del candado, ¿bien? Cuando nosotros agarramos una ganzúa y empezamos a subir y a bajar los pernos de manera tal de recrear la combinación de la llave, empezamos a ver que el candado, sin la necesidad de la llave, lo podemos abrir, ¿ok? Nos valemos de dos herramientas, esto no es como James Bond, que con solamente un clip para el pelo podemos abrir un candado, no. Pero no está tan lejos, ¿ok? Para abrir un candado, por lo menos necesitamos dos herramientas, ¿bien? Vamos a necesitar una ganzúa, ¿ok? Son las más conocidas, y los tensores, ¿bien? ¿Y para qué vamos a usar uno y el otro? La ganzúa vamos a utilizarla para subir y bajar los pernos, dependiendo cuál sea el caso. Y los tensores los vamos a utilizar para imitar el movimiento de giro de la llave, ¿bien? ¿Por qué? La ganzúa solamente vamos a poder hacerla entrar y salir del candado, pero no vamos a poderla hacer girar, porque en el momento que la giremos tenemos dos opciones. O que traemos el mecanismo adentro del candado o que rompamos la ganzúa.
Se puede dar una tercera, que traemos el mecanismo del candado con la ganzúa adentro, ¿ok? He conocido muchos casos de que lo han hecho, ¿bien? ¿Cómo funcionan estas técnicas? Ya medianamente entendido el funcionamiento, decimos, bueno, la técnica perno a perno, como bien lo dice el nombre, o splut, lo que hace es, va puntualmente la ganzúa subiendo y bajando de a un perno hasta que detecta, o sea, hasta que la persona que lo está realizando detecta que el perno se trabó, ¿ok? Que el perno ya está en la posición en la que podría abrirse. ¿Bien? Entonces, va en gustos personales. A mí me gusta hacer, por ejemplo, de atrás hacia adelante, de voy y chequeo el último perno. Primero, cuento cantidad de pernos. Primero, si es de 4, de 5, de 6, de 7, de la cantidad de pernos que sea. Una vez que ya tengo la cantidad de pernos medianamente identificada, voy de atrás hacia adelante, subiendo y bajando los pernos hasta encontrar la combinación. ¿Bien? Algo también hay que tener en cuenta, las tensiones podemos ir variándolas, ¿ok? Y no se tiene que hacer mucha fuerza. Es muy común que la gente que viene al stand agarre un candado y termine con el tensor dándole vuelta al candado. Y le digo, amigo, ¿qué le hiciste al candado? Y me dice, no, pero yo le hice fuerza para intentar abrirlo y no funcionó. Y le digo, no, no es una cuestión de fuerza de tensión, porque lo más probable es que terminemos trabando el candado, que podamos deformar el tensor, que en el caso que deformemos el tensor va a estar muy para atrás, porque vamos a decir, uy, la conferencia, se me deformó el tensor y no lo puedo usar, ¿ok? Porque adentro va a empezarse a trabar con el cilindro y el cuerpo, ¿bien? Y la ganzúa lo mismo, movimientos suaves, no hay que hacer movimientos fuertes ni bruscos, ¿ok? Si nosotros agarramos el candado y empezamos lo más probable es que terminemos creándole una fatiga al metal de la ganzúa y se nos termine quebrando adentro, ¿bien? Siempre suave con los candados. Entre más tranquilo, mejor. Bien, y por último tenemos la opción, la técnica de rastrillado o la de ranking, que es un poquito más violenta en el funcionamiento del candado, que lo que hacemos es aprovecharnos de una vulnerabilidad física de los componentes que están en el candado, ¿bien? Lo que hacemos, y vamos a verlo en el siguiente slide, es mover de tal forma la ganzúa hacia arriba, hacia abajo y de adentro hacia afuera, que fuerce las combinaciones a salir. Como nosotros los vamos a hacer tan fuerte y tan rápido, los pernos dentro del candado, por una cuestión mecánica, no le va a dar el tiempo de subir y bajar con la tensión del tensor. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nosotros forzamos la combinación del candado, obviamente con la ganzúa adecuada, porque si lo llevamos a hacer, por ejemplo, con una Hope, lo vamos a poder hacer, obvio que lo van a poder hacer, pero lo más probable es que se quiebre adentro, ¿ok? Es más recomendable usar una de rastrillo o una de serpentina, ¿bien? Acá podemos ver en el slide de la izquierda que están haciendo la técnica perno a perno, que va tanteando de a uno los pernos hasta encontrar la combinación de la llave, ¿ok? Fíjense que hace esto. Tiene una tensión leve sobre el tambor, ¿bien? O sobre el cilindro, y después con la ganzúa va subiendo y bajando buscando las combinaciones de los pernos, ¿bien? Esto no siempre es en este orden, nosotros lo podemos ir variando, la idea es que vamos encontrando y se va pudiendo abrir, ¿bien? Y ahora que ya vimos candados doble paleta, candados de pernos, vamos a ver lo que son los de doble paleta, porque dije anteriormente de que podíamos aprovecharnos de vulnerabilidades de diseño, y sí. Entonces tenemos este tipo de ganzúas. Fíjense que qué diseños particulares, ¿no? Ya es una ganzúa que, fíjense que no está orientada al dejo fija en un lugar, ¿ok? O sea, a priori no estoy viendo ningún tensor como lo veía en las cerraduras de perno, ¿bien? Pero tienen sus diseños particulares, ¿ok? Tenemos sencillitas y más pro, básicamente, ¿ok? ¿Cómo funciona este tipo de ganzúa? Vamos a ver cómo es la técnica en sí de este tipo de funcionamiento. En primera instancia, vamos a volver a necesitar dos componentes, ¿ok? Vamos a necesitar un componente que funcione de ganzúa y un componente que funcione de tensor, ¿ok? El componente que funcione de tensor va a estar trabando al pistillo de la cerradura, ¿bien? Al encargado de mantener todo cerrado. Y el segundo,
que es la ganzúa, vamos a usarla para subir y bajar las placas de combinación hasta encontrar la altura adecuada en la cual el perno pueda avanzar al siguiente nivel y abrirse o cerrarse. ¿Bien? No es muy difícil el sistema este, ¿ok? Su complejidad yace realmente en la cantidad de vueltas que tenga la cerradura. Bien, en Argentina, vamos, como bien lo decía al principio, es una cerradura muy común de uso hogareño incluso, y la gente confía relativamente en la cerradura porque es algo difícil de abrir, ¿bien? O sea, vos tendrías que recrear 2 o 3 veces la cantidad de vueltas que tenga la cerradura para poder abrir o cerrar la puerta, ¿bien? En este caso, por ejemplo, nosotros abriríamos solamente. Entonces, mínimo son 2 vueltas que vamos a necesitar para poder abrir la cerradura, ¿ok? El típico trabajo que hace nuestro cerrajero es este. Agarra las cerraduras y las va buscando las combinaciones de la placa, ¿ok? Para poder abrirla, ¿bien? Otra cosa interesante que podemos ver acá, un poquito más aislado del tema del lockpicking, es que nosotros mismos podríamos incluso hasta crear nuestras propias combinaciones dentro de la cerradura, ¿bien? Porque, como ven acá, las chapas tienen un orden en particular que responden al dibujo de la llave, ¿bien? Entonces, si nosotros cambiamos el orden de las placas, lo que estamos haciendo es cambiar también la combinación que vaya a responder a esa llave, ¿bien? No es muy difícil realmente hacer este tipo de lockpicking. La gente muchas veces viendo al Strand se frustra porque dicen, no, no, Lombi, la verdad que intenté abrirla 7 millones de veces y no pude. Es un sistema mucho más complejo, no es un sistema difícil, siempre hay que ir con las mismas ganas, ¿ok? Y siempre con la intención de aprender, ¿bien? No con la intención de decir, voy a ir para después usarla en tal o cual cosa. Siempre es, ok, estoy viendo el sistema que defiende mi casa, estoy viendo el que defiende mi bicicleta, ¿ok? No voy a intentar romperlo para entrar a robar o algo por el estilo. Nosotros lo que hacemos es orientar todo esto al aprendizaje, al ver cómo algo que nosotros pensamos seguro realmente no lo es, porque con cosas que tenemos en la casa, con las escobillas del limpiaparabrisas, con hebillas del pelo, con un fierro, con un alambre, podemos hacer cualquier tipo de ganzúa y utilizarla para incluso nosotros salir del apuro, ¿bien? Así que esto fue más o menos la charla. Estamos en una etapa de preguntas, por si alguno quiere. Sí, y tengo muchas gracias, gente. Espero que la hayan pasado bonito y como dice acá el meme, recuérdenlo picar con cuidado. Nos vemos la próxima. Y ahí sí terminamos.